Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes acá en Sudamérica, muy buenas noches por allá por Europa y quizás por algunas partes del mundo, muy buenos días también, como en Australia, por ejemplo. Les saluda como siempre Ricardo García de Universal TV Digital y estamos hoy en el programa Entrevista Universal VIP. ¿Y por qué se llama Entrevista Universal VIP? Porque entrevista, porque son entrevistas, Universal porque viene Universal TV Digital y VIP porque viene de las siglas Very Important Person, que significa personas muy importantes. En estos momentos tenemos un grato día, un grato momento de poder entrevistar a la doctora Jacqueline Barriga Nava. Ella es de nuestro hermano país Bolivia, pero de La Paz, Bolivia, ¿no? Y ella es fundadora de Universal TV Digital y también corresponsal nuestra y directora del sector de arte y culturas que nosotros tenemos siempre avanzando en nuestro medio de comunicación. Pero yo quisiera contarles a ustedes quién es Jacqueline Barriga a nivel académico. Le hemos pedido un resumen de todo su currículo, de su CV, de su carta, de su hoja de vida, y nos ha hecho un extracto porque ella se caracteriza por ser una persona modesta, humilde, ¿no? Bueno, ella es psicóloga, ella es magíster en educación superior, tiene un doctorado en ciencias de la educación, también tiene un doctorado en lo que es, bueno, ella es doctor honoris causa por la Academia de Educación del Perú, investigadora educativa, gestora cultural, columnista de varias revistas, escritora, poeta y conductora de algunos programas radiales y televisivos. Pero ya ella nos contará, porque este programa tiene tres etapas, como ustedes saben. Tiene la etapa personal, la etapa profesional y la etapa de visión y proyección hacia el futuro. Y este programa está dirigido para toda la comunidad en general, porque siempre entrevistamos a personas muy importantes que han trascendido en su vida, están trascendiendo y buscan trascender hacia el futuro. Y toda la comunidad, la juventud, los adultos, etcétera, todos hoy día vamos a aprender mucho con Jacqueline Barriga Nava. ¿Cómo estás, Jacqueline? Ricardo, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo me siento muy bien aquí en tu programa, feliz, contenta de retomar esto de las entrevistas. Es la primera entrevista de este año que me están haciendo y comenzar contigo. Bueno, pues para mí es un honor y muy grato, te agradezco mucho. Y también quiero dar mis saludos cordiales de amistad, mis abrazos cariñosos también a las personas que están escuchando esta entrevista a través tuyo, Muchas Ricardo. gracias, Jacqueline. Muchas gracias, Jacqueline. Les cuento que para mí Jacqueline es una persona que desde que la conocí admiré mucho sus características personales, profesionales, su ética personal, profesional. Yo la verdad que me considero un admirador tuyo, Jacqueline. Te lo digo con todos los ánimos y con todo el cariño que siempre te he demostrado. Eh, pero como estamos en la etapa a nivel personal, entonces, vamos a tratar de conocer a Jacqueline Barriga desde sus inicios, desde su niñez, cuando ella estuvo chica, quizás desde antes del colegio, y por qué no también cruzar un poquito la etapa escolar, ¿no? La etapa primaria, cuando uno tiene sus anécdotas, cómo, de dónde viene Jacqueline, si desea contarnos también, por ejemplo, ir un poquito más allá, ¿no? A la parte de sus padres, sus abuelos, dónde nació Jacqueline, de repente tiene una ascendencia, quizás tiene una ascendencia a nivel de Europa, porque realmente todos los latinoamericanos tenemos alguna ascendencia europea. Entonces, en este caso, nos gustaría saber quién es Jacqueline, transportémonos hasta la niñez, si fueras tan amable, cuéntanos un poquito cómo era Jacqueline Barriga Nava de niña. Bueno, Ricardo, yo soy académica de la Academia de Genealogía y Heráldicas de Bolivia, porque siempre me ha llamado la atención saber, conocer acerca bueno, de la descendencia de mi familia. Y he tomado la línea de mi padre y he llegado hasta el chosno. La investigación que tengo es hasta el chosno de mi familia, y era un cura español. ¿No? Porque tú sabes, con el coloniaje, etcétera, bueno, han llegado a españoles a toda Latinoamérica. Y me atraía mucho esto de saber las raíces de mi familia, ¿no?
Y bueno, y he llegado a la conclusión, bueno, que soy una descendencia netamente española, ¿no? Entonces, luego ya mis padres, especialmente mi padre, viajó a la Argentina, nació allá, ¿no? Él era argentino, él falleció cuando yo tenía 11 años. Y bueno, ya tu pregunta específica, bueno, toda la educación que prácticamente la forma de ser, todo aquello, lo que soy yo es gracias a él, a mi padre. Mi padre era el que nos ha educado, ¿no? Que en Latinoamérica dicen que educa a la madre, ¿no? Y eso hay estudios bastante interesantes referente a eso. Pero en mi caso me ha educado mi padre. No, mi padre era un hombre bastante libre de mente. Yo no he conocido machismos, ni feminismos, ni nada de esas cosas extrañas que ahora escucho y sinceramente no lo entiendo. Mi padre me ha enseñado los valores que tengo. Mi padre siempre nos ha educado, bueno, pues para que seamos, tengo dos hermanas mayores a mí y nos ha educado a las tres, se podría decir, para que seamos independientes y sobre todo, todos los días, desde que yo me acuerdo, he tenido uso de razón hasta que él ha muerto, nos hablaba de estudios. No, nos ha hablado siempre. Él decía en la hora del almuerzo van a estudiar, en la cena van a estudiar, en el té van a estudiar. Entonces, todo eso yo creo que eso es, tal vez por ese motivo, a mí me ha gustado siempre estudiar y destacarme, etcétera, ¿no? Ha sido un hombre muy estricto, demasiado estricto, era así bien reglista, era una persona bien ordenada, era una persona bien obsesivo con su trabajo, entonces, y mi familia me decía a mí que yo he sacado el carácter de él, ¿no? Entonces, todo lo que soy prácticamente es a mi padre, inclusive físicamente, yo soy la que me parezco muchísimo a mi padre, pero en mujer, obviamente, ¿no? Entonces, eso te contaría tal vez a grandes rasgos, porque es una historia bastante grande, ¿no? Y bueno, yo pertenezco en Bolivia a una clase media. Mi padre nunca nos ha hecho faltar nada, y sobre todo alimentación, estudios. Gracias a Dios he tenido esa oportunidad. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que cómo es la vida. En el caso mío fue al revés. En el caso mío fue mi madre, fue la que fue madre y padre para mí, ¿no? Y para mis hermanos, por supuesto. Y justamente ella, casi todo lo que tú has opinado es casi parecido con respecto a mi mamá, ¿no? Entonces, cualquier consulta que tenía a veces, tú sabes, tienes tu chica, adolescente, ¿a quién le consulta? A mi mamá me da vergüenza, ¿no? Tenía que a veces de repente buscar un tío o alguien para hombre, ¿no? Porque no, la verdad que no, fue exactamente al revés contigo, en tu caso. Pero qué interesante, ¿no? Porque ya nosotros ya más o menos vemos, bueno, en la vida las personas tienen diferentes formas de orígenes, ¿no? De niño, de adolescente, y todo es un aprendizaje, ¿no? Por eso que cuando falleció mi madre, la verdad que falleció y sentí que se había muerto mi papá y mi mamá, ¿no? Pero ya con toda mi ideología que tengo, con mis creencias, yo creo que nuestros padres, tanto el tuyo como el mío, o el de mi madre, están en una mejor vida, ¿no? Pero bueno, en ese caso, qué bueno que hayas tenido ese reflejo. Ahora ya sé de dónde viene esa ética profesional, esa disciplina, esa manera de ser, ¿no? Gracias a tu papá. Ahora, mira, normalmente nosotros en el colegio en Sudamérica nos educan de una manera como dirigiéndonos a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces todavía estamos en la parte tuya personal y quisiera saber cómo así tú te encaminaste en la primaria, en la secundaria. Cuéntanos alguna anécdota de repente, si te hicieron alguna vez bullying o te hicieron bullying de repente, o si que tú hiciste bullying a otra persona, o de repente, ¿cómo eras? O sea, ¿cómo era la Jacqueline así? Me imagino chiquita yendo al colegio, ¿no? Y de repente pretendiendo ser quizás una chica, una adolescente, ya porque las mujeres maduran más que los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo era Jackie en ese tiempo cuando cuando estaba en la etapa escolar, por ejemplo? Bueno, de adolescente yo era bastante irresponsable. No era bastante amiguera, era bastante reilona,
Y una de las características que me ha ayudado mucho a direccionar también todo esto, a canalizarse, podría decir, es el deporte. Yo era basquetbolista, ya estaba en el seleccionado de Bolivia a mis 13 años, imagínate, porque yo he empezado el deporte a los 6 años. A los 6 años siendo basquetbolista, ya a los 13 ya he llegado a ser ya a selección nacional, ¿no? Pese a mi estatura, yo no soy muy alta, yo mido más o menos unos 60. Mis compañeras medían unos 65, unos 70, pero yo era la que armaba, era muy buena jugadora. He sido basquetbolista, bueno, a ese nivel, se podría decir, en la Universidad Católica de Bolivia. Esta competitividad, como te digo, ha sido prácticamente a través de la formación que yo he tenido de mi padre. No, en mi padre nunca ha habido esto de las diferencias de la mujer y el hombre, él siempre nos ha incentivado y nos ha dicho de que tanto el hombre como la mujer es lo mismo y tú puedes hacer lo que quieras de tu vida, siempre y cuando no hagas daño a otros y no te hagas daño a ti. No, pero sin embargo, cuando él murió, cuando yo tenía 11 años, como te he dicho anteriormente, quedó mi madre. Mi madre era una persona bastante distinta, ¿no? Parecía una hermana más de nosotros, porque mi padre era el que manejaba absolutamente todo. Entonces yo ahí se podría decir vulgarmente que me disparé un poco. No era, pero nunca me he ido a las bebidas, tal vez a la droga y a esas cuestiones. No, simplemente ha sido conductual. ¿No? Es decir, de que salía más a la calle, he dejado el deporte de básquetbol porque me ha venido un problema en la piel. Tengo yo dermatitis crónica por el sol, entonces ya no podía estar en el sol, ya se me presentó este problema y bueno, y era así como toda adolescente, ¿no? Que no me entendían, pero pese a comparándome con otras compañeras, era tranquila, ¿no? Comparándome con otras personas, ¿no? En mis estudios bajé. Cuando era adolescente, he bajado. Cuando mi padre vivía, yo estaba en el cuadro de honor siempre, y cuando él falleció, yo he bajado el nivel de mis estudios, ¿no? Y así que he sido, se podría decir, en la adolescencia del montón, pero he sido del montón, yo digo eso, ya porque yo he querido. ¿No? Porque no quería estudiar, ya no había el mismo control que tenía antes, se podría decir. Tal vez eso ha sido el detalle, ¿no? Pero después de eso, cuando yo he salido bachiller, siempre como mi educación ha sido así independiente, entonces he querido ser independiente económicamente. O sea que a partir de mis 17 años empezaba a trabajar, no porque necesitaba, porque mi madre tenía toda la comodidad económica para darme lo que yo quería, pero yo quería más. Entonces, a partir de mis 17 años, cuando yo he salido ya bachiller, ya me he puesto a trabajar. He trabajado, mi primer trabajo ha sido de secretaria en la empresa donde trabajaba mi hermana mayor. ¿No? Entonces, y ahí ya me he incursionado a otras actividades de joven, ¿no? He sido modelo también, he sido modelo de fotografía, me pagaban muy bien. Siempre he querido ser psicóloga, aunque mi familia y muchos amigos no han querido que lo sea. Me criticaban y decían, como psicóloga te vas a morir de hambre, séte economista, ¿no? Porque mi hermana mayor es auditora, la del medio estaba estudiando administración de empresas y yo tenía que estudiar economía, ¿no? Para que las tres tal vez con el tiempo hagamos una empresa, eso pensaban mis familiares, ¿no? Pero yo nunca he querido ser nada de administradoras, de economistas, ni nada por el estilo. Yo siempre he tenido arraigado esto de la psicología porque siempre me ha llamado la atención el por qué las personas se comportan de un determinado modo. ¿No? El por qué, siempre ha estado en mi cabeza el por qué, siempre he sido muy curiosa de la conducta humana y me gustaba averiguar esto, el por qué esa persona es agresiva o esta persona es muy tranquila o esta persona es de una determinada manera, o sea, siempre me ha llamado la atención. Entonces, por ese motivo también he escogido esta carrera de psicología. ¿No? Y bueno, y eso sería de rasgos generales que te podría comentar. Bueno, y las anécdotas que he tenido han sido variadas. En la adolescencia yo no he sufrido bullying, tampoco me han hecho bullying.
era un colegio muy respetable, ¿no? Eso no existía para entonces, ¿no? Yo ahora veo bullying, que una muchacha humilla al otro, ¿no? Eso en mi colegio estaba penado porque eso no era imposible que uno se comporte de esa manera. Mucho hace también el rol que los profesores tienen, ahora se les ha quitado esa autoridad, entonces ha surgido esto del bullying, ¿no? Yo creo eso más, ¿no? Porque antes, bueno, cuando yo estaba en el colegio, en secundaria, era imposible que tú te comportes así, había normas éticas donde tú tenías que respetar al otro, y si tú te comportabas de una determinada manera extraña, obviamente llamaban a tus padres y una llamada de atención del colegio y obviamente los padres iban, era pues no muy grato para nosotros los estudiantes, ¿no? Ya en la universidad, bueno, pues es algo más libre, ¿no? Y en la universidad, bueno, yo ya estaba un poco ya más encaminada, ¿no? Más encaminada a lo que yo quería hacer. Y yo siempre he querido ser psicóloga, amo mi profesión. Me decían que me iba a morir de hambre, pero sin embargo yo no me he muerto de hambre. Más bien ha sido gracias a esta profesión que ahora yo me mantengo, tengo mi empresa, me manejo de una manera, me ha dado cierta comodidad económica, entonces no me arrepiento absolutamente de nada de lo que en su momento he escogido. Claro, gracias, Jackie. Lo que yo puedo notar, bueno, puedo sospechar de que has estudiado en un colegio privado, seguramente, ¿no? Colegios privados, Sí, claro, sí, pues, se nota claramente porque acá en el Perú también es algo parecido, ¿no? Haciendo una comparación, lo mío fue totalmente, fíjate, al revés, ¿ah? Estamos al revés ahí porque donde yo estudié en un colegio estatal, ¿no? Tanto la primaria como la secundaria, y estudiábamos todo, el colegio solamente era varones, y había peleas todos los días peleas, y había mucho bullying, abusaban los más fuertes de los más débiles, y yo tenía muchas veces que trompearme para defender a los débiles, ¿no? Y ¿por qué le haces esto? ¿Por qué le haces el otro? ¿No? Métete conmigo, ¿no? ¿Por qué te metes con chiquitos? Una cosa así, ¿no? Entonces, ahí decía, era, olvídate, era una cosa tremenda. Pero fíjate cómo uno puede entablar diferencias, comparaciones y así conocer un poco más, ¿no? La verdad que, o sea, has tenido una educación feliz, una educación sana, tranquila, bastante estable, y qué bueno, me alegra mucho. Has ido ya un poquito a la parte profesional, porque has tocado el tema de psicología, y justamente ya quería yo entrar a ese tema porque a mí siempre me llamó la atención también la psicología, pero no, nunca pude estudiar en la universidad de psicología, no he estudiado otras cosas. Bueno, me estabas diciendo, Jacqueline, que justamente habías elegido la carrera, la profesión de psicología, porque te gustaba justamente la parte conductual de las personas, el comportamiento y cómo se conducían en su vida, ¿no? Algo por ahí. Entonces, esa partecita, ¿qué te parece si la tocamos después de esta pausa y venimos inmediatamente? ¿Ok? Vamos en unos claro momentitos. que sí, Ricardo. Vamos en unos momentitos, ¿ya? Ok.